Bueno, buenos días, bendiciones. Es un gusto estar con ustedes, pero no hay el conveniente. Dios bendiga sus vidas, los llene de gozo, los llene de paz, de gracia, y que nos ayude a todos a buscar su gloria este día. Damos gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Juan José Ajeda. Estamos acá para la lectura de la palabra. Estamos leyendo Lucas capítulo 6. Anteriormente estuvimos leyendo Lucas capítulo 5. Prácticamente lo último que leímos fue la pregunta que le hicieron a Jesús sobre el ayuno. Hablamos acerca del por qué la importancia de la pregunta, también la respuesta de Jesús y también cómo esto iba relacionado a Isaías, a Zacarías y Isaías 58 a Zacarías y también cómo iba relacionado al Salmo 23. Ahorita ya vamos a este nuevo capítulo que es el capítulo 6 de Lucas. Estos son los títulos que actualmente tiene la Reina Valera 60 con respecto a esos extractos. Y el primero de ellos es este que dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Entonces vamos a orar para entregarle este tiempo a Dios y que Dios nos ayude a andar en su gloria. Padre, te venimos delante de ti con esta necesidad de conocer tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ver tu palabra, a conocer a tu Hijo Jesucristo cada vez que vamos leyendo tu escritura. Y nosotros tener mayor entendimiento de ti y tener esta necesidad de amarte y enamorarnos de tu presencia y tu gloria y de enamorarnos de ti, amado pastor. Te damos las gracias, ayúdanos por favor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y ayúdanos a consagrarnos por ti y para ti, amado Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo y protege nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Bueno, dice lo siguiente, aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. 4. Cómo entró a la casa de Dios y tomó todos los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió. Y yo también a los que estaban con él. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, esto es algo bien importante, tanto este pasaje de acá, de los discípulos recogen espigas en el día de reposo, como el siguiente, que es el hombre de la mano seca. Son dos aspectos importantes que mencionan el día de reposo y que pues hay que tomarlo bastante en cuenta por la perspectiva que marca Jesús, primeramente en este caso, porque las personas que son fariseos o creyentes o estudiosos, le recalcan que no tienen que hacer eso porque no está escrito en la ley. Pero vemos que Jesús, usando la misma escritura, o sea, la misma palabra inspirada, les recalca a ellos algo eh, que es bien importante y lo dice de esta manera. El 3 respondió Jesús, les dijo, ni aún esto habéis leído. Y esto es bien importante, creo que en algunas traducciones cambia a veces porque uno dice, ¿acaso no habéis leído? O en este caso dice, ni aún esto habéis leído. Y es bien interesante la respuesta porque tomamos en cuenta que una persona en el antiguo tiempo, una de las cosas que tenía que hacer, o que de uno de los discípulos más fuertes, tenía que aprenderse la Biblia de memoria. Es decir, de que esta pregunta o este cuestionamiento que hizo Jesús es, ellos lo pueden tomar ofensivo. Es como cuando a veces uno le hizo a alguien vos, pero eso acaso no, ya no lo habías visto, pues no lo habías leído, y tal vez ella es ingeniero, por ejemplo, o alguien que es doctor, y que le diga a alguien, mira, pero acaso no habías leído ya acerca de eso, o sea, como que, mira, esto lo viste en el primer semestre de la universidad, esto lo viste en primaria, esto lo viste en los básicos, entonces, ¿por qué estás haciendo ese cuestionamiento? Algo similar es lo que veo yo acá cuando Jesús les dice acerca de ni aún esto habéis leído. Y esto lo recalco por la importancia de lo que es leer la Biblia, eh, ya que he mencionado muchas ocasiones que a veces las personas quieren mucho estudiar la palabra y entender la escritura, pero nos olvidamos de lo más importante que es leer la Biblia. Lo más importante hasta donde yo he visto en la misma Biblia no es estudiar la Biblia, sino leer la Biblia. Puede aparentemente sonar contradictorio, pero no lo es.
Hay una gran cantidad de pasajes que hablan acerca de leer la Biblia, más no de estudiar. Con esto no estoy indicando que no se deba estudiar la Biblia, sino que el mayor énfasis que debemos tener es de leer. La instrucción inclusive que dan en Primera Timoteo acerca de que le dan a un ministro como Timoteo es que lea la Biblia, no solo a él, sino a los demás. Entonces, es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sabes? Grabando bien. Es algo que tenemos que tomar bien en cuenta. Pero bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Recalco, todo es un complemento, tanto la lectura de la palabra como también lo que es la, el estudio de la palabra o el meditar en la palabra. Es decir, no solo regirnos al estudio de la palabra, sino también regirnos a la lectura de la palabra y regirnos también al meditar en la palabra, que no es lo mismo. También la Biblia lo que más hace énfasis es el meditar en la palabra. Específicamente aquí Jesús lo que hizo fue indicar el leer, no, acaso no habéis estudiado, sino lo que dijo fue, acaso no habéis leído lo que David hizo. Por eso es bien importante leer la Biblia, no solo estudiarla, porque hay una gran diferencia en esas magnitudes de lo que es leer y estudiar. Hay personas que se concentran en estudiar y no pienso que esté mal, pero sí pienso que no es complementario por las administraciones que da una lectura, a diferencia de las administraciones que da un estudio de la palabra. Ahora, bien importante esto también porque Jesús recalca algo bien importante y lo hace referencia con las consagraciones y con las ministraciones espirituales, porque cuando ven a los discípulos que están recogiendo comida prácticamente en día de reposo, ellos lo vieron como algo que es una forma de trabajo, algo que no tienen que hacer como, por así decirlo, como es el día de descanso, el día de reposo, la idea es no hacer nada más que hacer solo las cosas para Dios. Y era algo bien importante para en el tiempo antiguo cumplir ese aspecto de la ley. Y por eso que cuando ven a estos apóstoles tratando de recoger las espigas, lo que sucede es de que están recogiendo las espigas y ellos los ven como que estuvieran trabajando y alimentándose. Pero cuando Jesús les pone el ejemplo, Jesús hace la referencia a lo que conlleva la consagración del día de reposo con también la comida que David obtuvo de los panes de la proposición que únicamente ha dado a los sacerdotes. La pregunta es por qué a David le fue dado la comida a los sacerdotes y así violar aparentemente la ley. Y aquí es donde podemos entrar en conflicto, por así decirlo, en muchas ocasiones, o en pocas, ¿verdad? Con respecto a lo que refiere a la ley. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos queremos sujetar a leyes sin entender el propósito de las leyes. Es decir, solo nos sujetamos a la ley y no al propósito de la ley. Y aquí es donde nos podemos convertir en religiosos. Eso también lo podemos mencionar yo por el hecho de que he hablado con ciertas personas a veces que, por ejemplo, dicen que no hay que comer, por ejemplo, cierto tipo de comidas porque eso no lo está permitido en la ley. Y a veces no comprendemos la importancia de la ley. Por eso en este caso pasa lo mismo. Los fariseos, al ser sujetos a la ley, tratan de expresar la ley según el conocimiento y entendimiento que ellos tienen. Cuando Jesús expone la vivencia de lo que está pasando, está diciendo que no está violando la ley, más bien entra en la misma ley. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo importante de la ley es la fe, la misericordia y el amor, o la fe, la misericordia y el juicio. Entonces, cuando Jesús expone esto, les está diciendo, miren, ellos están entrando le estoy dando misericordia para que se alimenten, para que coman, igual lo que pasó con David, porque David, ellos estaban siendo perseguidos, no tenían nada que comer, y prácticamente lo que hizo el ministro fue hacer uso de misericordia, porque conforme a la ley no podían. Si lo tiramos en otro trasfondo espiritual, ellos estaban también siendo consagrados y siendo sacerdotes, David, porque también una de las cosas que le pide, mira, lo único que te puedo ofrecer son esos panes, pero lo único que necesito es que no hayan tocado por lo menos mujer en este tiempo. Eso fue algo que con respecto a David.
Pero vemos cómo Jesús le pone un énfasis a la misericordia y al entendimiento de lo que es la ley y al trasfondo verdadero de las cosas, a diferencia de los fariseos que fueron estrictamente sujetos a una ley sin comprender la esencia de la ley o de la enseñanza que siempre Dios quiere transmitir en este caso. Y esto lo podemos ver en muchas ocasiones con las sanidades, otras cosas que hicieron en día de reposo que ellos dijeron que no se podía hacer porque era la ley. Y automáticamente ahorita, en este caso, podemos decir nosotros que nosotros no vamos a ser como los fariseos, pero no nos podemos estar dando cuenta de que nosotros podemos estar actuando como fariseos y no darnos cuenta, porque regularmente nosotros siempre lo que hacemos es repudiar ciertas cosas y no examinarnos realmente si estamos nosotros teniendo la misma manera de vida que un fariseo. Si nosotros automáticamente negamos como un no, yo no lo estoy haciendo, eh, desde ya somos fariseos porque lo estamos negando rotundamente. Creo que debemos tener más, ser más sinceros con nosotros mismos para ver si estamos o no haciendo lo mismo que ellos. Porque digo esto, porque si nosotros negamos rotundamente que no estamos moviéndonos como fariseos, lo que está provocando nada más es ocultar pecados, ocultar acciones, etcétera. Y por consecuencia, si nosotros lo negamos o lo ocultamos, vamos a incurrir en no poder quitarnos esos pecados. Es como cuando se habla mucho acerca de lo del alcoholismo y le dicen de que el primer paso es reconocer de que alguien es alcohólico. De la misma manera pasa acá. Igual, por ejemplo, si alguien tiene le pasaron un examen de 100 puntos, sacó 10 puntos, si él constantemente niega de que él no sacó 10 puntos, sino que sacó 100, única y exclusivamente lo que va a pasar es de que cuando venga otro examen, igual va a sacar igual 10 puntos. Es decir, porque él estuvo negando, pensó que todas sus respuestas son correctas. Eso nos pasa muy a menudo en lo espiritual. Tendemos a, por la misma pauta de condenación que se maneja en la Biblia, pero no se nos olvida la salvación, es de que por ver la condenación o por ver muchas cosas, nosotros automáticamente nos declaramos aquellos por lo cual no tendremos condenación. Es decir, alguien viene y cometió un delito, lo que no dice que es culpable, dice que es inocente. O sea, aunque él aparentemente cometió el hecho, dice no, no, ¿por qué? Porque si él acepta, va a entrar a un nivel de condenación o de juicio. Pero a diferencia del mundo o cómo se mueve el mundo, nosotros tenemos la oportunidad del arrepentimiento. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y es algo bien importante que tenemos que mencionar con esto del reconocimiento de nuestro fariseísmo, si lo estamos cometiendo, eh, porque nos va a librar de quitar esa levadura de fariseo en nuestras vidas. Digo esto, ¿por qué? Porque hay corrientes como las mesiánicas que se quieren sujetar plenamente a ciertas cosas y que obligan prácticamente, yo lo he visto que no lo exponen de una manera correcta, lo diría yo, sino que lo ponen una manera de fariseos, son tajantes en lo que hablan y creo que no se han dado cuenta de que ellos son una manifestación de fariseísmo actual. Por eso mismo nosotros también tenemos que darnos cuenta de esto, de que tanto nos está afectando, porque lo único que vamos a provocar con eso es de nosotros afectar no solo a nosotros mismos, sino a otras personas con esas situaciones. Eh, y lo digo todo esto porque esta solución prácticamente la encontró el apóstol Pablo en muchas ocasiones cuando él habla acerca de la ley del amor y la libertad, cómo es de que a través de ese amor él expresa el cumplimiento de la ley y también una libertad verdadera en Cristo Jesús. Ahora, regresando a este tema, por esto mismo Jesús recalca y resalta lo que está en la palabra y podemos ver que es que lo que quiere resaltar Jesús es el enfoque de la misericordia y el enfoque a la prioridad de la situación, es decir, de que ellos no estaban en un trabajo necesariamente, sino que ellos estaban tratando de sobrevivir porque prácticamente no tenían que comer. Lo único que hicieron para poder alimentarse era agarrar lo que estaba ahí, pero no era un trabajo, era una necesidad que ellos tenían. Ahora veamos
aquí el 5 también que habla, Jesús dice, y el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ponerle un señorío de que Él pueda hacer lo que necesite en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios, Jesús. Ahora vemos el siguiente que también va relacionado, es el hombre de la mano seca, Lucas 6, del 6 al 11. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así. Y una mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podría hacer, qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, vemos como recalco que esto es bien importante, lo relacionan mucho eh, con lo del día de reposo y vemos cómo estas personas por, por estar cegadas a una falsa verdad, porque yo le llamaría falsa verdad, del cumplimiento de la escritura, sin reconocer el amor, ya que vemos que Jesús, y recalco, el día de reposo, como estos dos pasajes van relacionados por el hecho del día de reposo. Uno, porque el día de reposo se da los días sábados, según la escritura. El día de reposo del Shabbat es el día sábado. Es decir, que ellos se guardaban el sábado. El séptimo día para ellos era el día sábado. Nosotros, si nos damos cuenta, nosotros no descansamos el día sábado, sino que descansamos el día domingo. Esto fue por unas cuestiones, si no mal recuerdo, que estableció la Iglesia Católica. Pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que en teoría el día de reposo es día sábado, no día domingo. También si ustedes examinan los calendarios, el primer día de la semana es el día domingo, no es el día sábado, no es el día lunes. Pero no me quiero enfocar mucho en eso. ¿Por qué? Porque realmente en Cristo Jesús, la Biblia dice que Jesús es el sábado. Es decir, no necesariamente es que yo descanse y no haga nada el sábado, sino en Cristo Jesús, mi sábado es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar, Él lo dijo en un día de reposo. Entonces, Él está diciendo, miren, yo soy el sábado, yo soy el Shabbat, yo soy el día de reposo, vengan a mí. Entonces, eso es uno. Lo otro con el resaltar el día de reposo con respecto a Jesús, o con respecto a lo que aquí marcan, vemos cómo es la maldad de las personas por la falta de cumplimiento de la ley y encerrarse en lo que aparentemente es el cumplimiento de una verdad sin amor. Y vemos lo siguiente, y acechaban los escribas para ver si en día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Solo imagínense, Dios está haciendo misericordia sobre alguien, o Jesucristo está haciendo misericordia sobre alguien, y por esa misericordia ellos están acusando a Jesús de violar el día de reposo. Entonces es bien difícil esto, como recalco, porque actualmente nosotros podemos o de alguna manera y hemos hecho, lo estamos haciendo o lo podemos hacer. Alguien dirá, no, es que yo niego y reniego que lo voy a hacer. Tenga cuidado, Pedro, porque le puede pasar. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. No estamos libres de no pecar o de errar de esa manera. Y mencioné el ejemplo de Pedro porque vemos que Pedro hizo lo mismo. Jesús les dijo, Pedro dijo, nunca te negaré, en mi vida haré por ti. Y lo primero que Jesús le dijo fue que iba a cometer ese pecado. Pedro dijo, renegó diciendo que nunca lo iba a pasar y le terminó pasando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos, no pensar de que no podemos ser implacables en no pecar, sino que pedir mucha misericordia a Dios para nosotros no caer en estos problemas. Lo menciono por lo mismo, tenemos que estar cuidados. La Biblia, la misma palabra de Dios nos enseña de que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, cuando observamos este pasaje de la Biblia y vemos cómo estas personas se enfrascan
en un conocimiento de la ley sin misericordia, vemos de que ellos generan un gran problema y tratan de atacar a Jesús. Recalco, esto está pasando actualmente. Hay personas que se están enfrascando demasiado en la palabra sin amor, es decir, no conocen la esencia del amor. El ejemplo que yo regularmente coloco para esto es lo que mismo Jesús dijo en otro pasaje, que la esencia de la ley, que la esencia de la ley es la justicia y la misericordia, la fe, la justicia y la misericordia. Vamos a buscarlo acá para que vean este pasaje. Lo importante de la ley. Aquí está, miren. Mateo 23:23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Entonces, lo que a veces nosotros hacemos es cumplir una palabra quitándole la justicia, la misericordia y la fe. Por eso cuando vemos acá, cuando lo quieren acusar a Jesús en esta parte, vemos cómo ellos están quitando la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque ellos están impidiendo que alguien sea sanado en día de reposo. Es decir, es como, es como decir, bueno, en día de reposo no vamos a sanar, sino que vamos a sanar hasta el siguiente día. No tiene mucho sentido porque están dejando la misericordia para un día después. No están conociendo que es justo glorificar a Dios en ese día, en el día de reposo. Y reconocer eso, porque para Dios es importante el día de reposo y el conocimiento de seguir su voluntad. Eso también lo habla Isaías 58, al final de Isaías 58. Entonces nosotros tenemos que tener siempre la necesidad de hacer uso de misericordia, pero porque la misericordia no va a violar la ley. Eh, Tomamos bien eso. El otro ejemplo que yo he colocado acerca del conocimiento de la ley o la base fundamental de la ley es de ver de dónde nace. Por ejemplo, los 10 mandamientos es de dónde nacieron, de dónde Jesús o dónde Dios dijo voy a establecer 10 mandamientos. ¿De dónde saca Dios los 10 mandamientos? Donde Él da a entender y diciendo, bueno, aquí están los 10 mandamientos, ¿de dónde lo obtiene? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su base? Entonces, si nosotros entendemos bien de dónde proviene, vamos a darnos cuenta por qué fue establecido. Por ejemplo, cuando nosotros observamos los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que Dios sacó los 10 mandamientos de sí mismo, porque todos los 10 mandamientos están fundados en el amor. Es decir, la base de los 10 mandamientos es el amor, pero no significa que no va con sabiduría o con inteligencia. Cuando observamos los 10 mandamientos, nos damos cuenta que aproximadamente los primeros 5 tratan acerca de Dios. En uno que dice que no tener falsos dioses, el otro que hay que guardar el sábado, de no escupirse de figuras de madera, etcétera, y habla específicamente casi solo de lo que respecta con Dios y mi persona con Dios. Los otros 5 aparentemente se basan más en la importancia de mi prójimo. No codiciarás, no matarás, no adulterarás, etcétera. Entonces, nos damos cuenta cuando examinamos ello de que la base de los 10 mandamientos está en amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Es decir, que los 10 mandamientos fueron sacados de Dios mismo y basados en la naturaleza de Dios. Dios expone los 10 mandamientos. Entonces ahí estamos viendo específica y exclusivamente la esencia de las cosas y no necesariamente la letra. ¿Por qué lo digo? Porque también cuando las personas estaban enfocados en el cumplimiento de no adulterarás, automáticamente adulteraban en su corazón, pero decían ellos, esto no es pecado, el pecado es única y exclusivamente acostarse con alguien más. Cuando Jesús conoce la esencia de la ley, o lo que realmente representa la ley, o la verdad de la esencia de las cosas, se da cuenta que no es solo el hecho de acostarse con una mujer, sino es el hecho de codiciarla en el corazón y asimismo comienza ya a adulterar dentro del corazón. Entonces, eso es lo importante de las esencias de los mandamientos. Por eso Pablo dice lo siguiente, todo lo resume en esto. Pablo dijo, todo el que ama cumple la ley. Él lo encerró de esa manera. Y entonces ahí está diciendo él de que la ley y la base de la ley es
el amor. Eso también lo habla el libro de Romanos, capítulo, si no estoy mal, capítulo 2, donde habla de que hay personas que no cumplen, que por naturaleza cumplen lo que es de la ley. Y esas personas naturalmente están cumpliendo con la ley. Entonces, eso que nos da a entender de que la naturaleza establece una ley y que esa naturaleza tiene una base, como recalco. Si yo tengo una naturaleza de amor, automáticamente voy a estar cumpliendo lo que es de la ley. Entonces, por eso Dios tiene una naturaleza de amor, automáticamente cumplió la ley porque amaba. ¿Por qué? Porque el amor no ofende a nadie. Entonces, eso es bien importante que lo tomemos en cuenta con toda la base, inclusive con la base del día de reposo, porque cuando observamos la base del día de reposo, o cuando buscamos la esencia del día de reposo, la esencia del día de reposo es enseñarle al hombre que tiene que buscar a Dios sobre todas las cosas y que se concentre específicamente en la búsqueda de Dios. Esa es la base real del día de reposo. ¿Por qué? Porque recordemos también de que en el Antiguo Testamento, cuando estaban con Faraón, ellos prácticamente estaban sometidos a una esclavitud constante de trabajo continuo. Cuando Dios los saca de Egipto, les tiene que enseñar también a descansar y enfocarse en buscar a Dios. Por eso es que establece el día de reposo, para enseñar al hombre que tiene que descansar, pero que su descanso y su reposo debe ser exclusivamente para buscarle a Él. Por eso cuando vamos a resaltar otra vez Isaías 58, que lo hemos leído, pero es el final de Isaías 58, vamos a darnos cuenta de que Jesús, o por qué, o cuál es la base del día de reposo. La base del día de reposo no significa no hacer nada, o inclusive irse a meter a una iglesia. No significa esa la base del día de reposo. Veamos lo que dice Isaías 58 siempre en el versículo 13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, por la boca de Jehová, porque la boca de Jehová lo habla. Entonces nos damos cuenta acá de que la base del día de reposo no es ir a la iglesia. La base del día de reposo no es cantar cánticos. La base del día de reposo es hacer la voluntad de Dios. Esa es la base principal del reposo. Entonces, si vemos lo que pasó con los fariseos de negarle a las personas que están espigando o de sanar, vemos de que ellos no estaban buscando, ellos agarraron la letra pura y basado en esa letra pura sometieron y querían sojuzgar a toda una nación, porque muchos estaban sojuzgados bajo la ley porque los tenían por estudiosos. Entonces, cuando vemos aquí la esencia, otra vez vuelvo a recalcar, la esencia o la importancia del día de reposo, nos damos cuenta que la importancia del día de reposo es hacer la voluntad de Dios. Esa es la esencia de del día de reposo. Y aquí dice, y lo llamaré día santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, si yo en día es sábado, hago todo esto que está aquí, todo lo contrario de lo que está acá, realmente, aunque yo guarde y no, inclusive no trabaje, que vaya a la iglesia yo todos los días sábados, no voy a estar guardando el verdadero reposo de Dios. No lo voy a estar haciendo. Es bien importante esto porque, como recalco, si nosotros nos basamos exclusivamente a un texto sin interpretación verdadera de la esencia de las cosas, vamos a estar como los fariseos, solo sometiendo a las personas a un régimen y no enseñándoles la esencia y la verdad de las situaciones, como en este caso. Por eso es de que cuando yo estoy en Cristo Jesús, mi enfoque del día de reposo es reposar completamente en Él. Por eso Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque se basa en lo que aquí dice en el versículo 13. Cuando dice Jesús, venid a mí los trabajados y cargados. La pregunta es, ¿por qué están trabajados y por qué están cargados? Y dice, y yo os haré descansar.
Una de las cosas que hace Jesús es llamarlos, significa que están lejos. Una de las cosas. Están trabajados, ¿por qué? ¿En qué están trabajando? Están trabajando sus pecados, están cargados, ¿por qué? Por sus preocupaciones o otros pecados, su propia voluntad, su propio camino, y eso ha llevado a que se cargaran y que se cansaran. Cuando Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, le está diciendo, miren, ustedes no están haciendo mi voluntad, están haciendo su propia voluntad, su propio camino, sus propias cosas. Por favor, vuelvan a mí, yo soy el Shabbat, yo soy el reposo. En mí tienen que reposar y descansar y hagan mi voluntad. Por eso dice, poned su yugo sobre mí. Yugo es sinónimo de voluntad. Y pongan mi yugo sobre vosotros eh, y conozcan que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, la esencia y la base del día de reposo es hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios. Nosotros estamos en un Shabbat. Todos los que estamos en Cristo Jesús estamos metidos en un Shabbat y tenemos que respetar ese Shabbat. Por eso lo mismo dice la Biblia del libro de Hebreos, de que Dios no les permitió entrar en su reposo, pero a nosotros sí nos permitió entrar en el reposo. Entonces, por eso nosotros tenemos que guardar el sábado, el Shabbat. Realmente nuestro Shabbat es eterno. Entonces, ¿cómo vamos a lograr guardar eso? A través de hacer su voluntad. El principio también lo podemos tomar porque nosotros podemos tener esta pauta también de trabajar demasiado. Es decir, alguien que es creyente y trabaja demasiado puede tomar también el mismo principio que tomó Dios acerca de las cosas, y lo que debemos hacer es, bueno, agarrar en un día de la semana, solo enfocarnos para orar y leer, porque sabemos de que los demás días son muy trabajados y no lo podemos hacer. Entonces agarramos el principio de lo que Dios estableció. Es más, por ejemplo, si a alguien le toca descansar día jueves, bueno, que aproveche a buscar a Dios ese día jueves, a buscar su voluntad ese día, porque sabemos que los otros días se le complica, pero también no significa que no la pueda buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que yo pienso específicamente acerca de este tema, de lo que representa el día sábado o el Shabbat. ¿Por qué? Porque no es solo el hecho de ir a la iglesia. La gente va a la iglesia a veces y está más desprendida de Dios que muchas otras personas. Veamos acá. Bueno, entonces aquí vemos que le querían atacar a Jesús por respecto a eso. Más conocía los pensamientos de ellos y dijo, hombre que tiene mano la seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Otra vez dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podría hacer contra Jesús? Bueno, entonces esto es bien importante, lo que vemos acá, la pregunta que hizo Jesús, porque esta pregunta sigue vigente, es decir, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esto es bien importante porque actualmente se menciona que no hay dones espirituales, que por ejemplo no pueden haber sanidades de parte de una persona, es decir, creen que Dios puede sanar, pero no creen que Dios puede usar una persona para sanar. No creen en los dones espirituales que la Biblia menciona porque dicen de que se acabaron con los apóstoles, porque solo servía para la manifestación de los apóstoles. No creo yo eso. Uno, por la forma de vida en la cual me han enseñado e instruido Dios. Y lo segundo es porque la misma palabra también dice que, como recalco la misma enseñanza que me ha dado, no es lógico que eso haya cesado. ¿Por qué? Por este versículo, el versículo 9. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Entonces la pregunta es, ¿es lícito o es conveniente que sigan los dones espirituales hasta este tiempo o no es lícito? En el aspecto de hacer bien o hacer mal. Es decir, si Dios dejó un don de sanidad, ¿es correcto que Él lo haya dejado nada más hasta los apóstoles? ¿Por qué quitar realmente esos dones si está haciendo uso de misericordia? ¿Por qué quitar el don de milagros? ¿Por qué quitar el don de fe? ¿Por qué quitar el don de profecía? ¿Por qué quitar el don de ciencia? ¿Por qué quitarlo? Si es para uso de misericordia, ¿por qué habrá de negarlo Dios? Alguien dirá, no, es que son tiempos.
No creo porque la Biblia misma dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hasta donde yo tengo entendido, el cuerpo de Cristo todavía sigue siendo edificado. Entonces no entiendo por qué es quitar los dones o el uno no creer que los dones todavía estén activos. Entonces, por eso es bien importante recalcar esa parte porque nosotros nos podemos convertir en fariseos de decir, los dones ya se quitaron. Eh, Uno creo que las bases en lo cual se basan es decir de que ya vino el amor. Yo estaba leyendo creo que un comentario bíblico donde decía de que eh, había dejado de cesar los dones porque ya había venido el perfecto amor y esto lo hablan basado en 1 Corintios 13 cuando habla de la perfección del amor. Vamos a ver si lo coloco aquí. 1 Corintios 13. Cuando habla del perfecto, vamos a ver, lo perfecto, cuando habla de lo perfecto. Ok, entonces ellos dicen esto, porque en parte conocemos y parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ok, vemos un poquito más arriba. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Esto creo que es una de las razones por las cuales ellos dicen de que no hay ya dones del Espíritu, lenguas o demás manifestaciones, porque ya vino lo perfecto. Pero esto no es así, porque la Biblia no habla de que lo perfecto sea culminado, porque aquí habla de un final completo cuando Cristo venga por completo. Y no creo esto porque el apóstol Pablo, desde el versículo del capítulo 12, cuando él dice que no ignoremos lo espiritual, desde todo ese capítulo 12 habla acerca de los dones y las manifestaciones espirituales y por supuesto hace referencia a tres cosas, las operaciones, los ministerios y los dones. Luego avanza al versículo 13 y hace referencia a la importancia del amor. Es decir, esto es importante, pero el fundamento para esto es el capítulo 13. Luego en el capítulo 13 avanza al 14 y el 14 dice lo siguiente. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Entonces, ¿cómo así que en el 13 dice que ya se acabó lo que es perfecto, pero en el 14 dice que ya, bueno, ya está lo perfecto? Entonces, ¿por qué anhelarlo? No tendría mucho sentido. Entonces, aquí nos damos cuenta de que los dones espirituales siguen vigentes. ¿Por qué? Porque los dones son usados para misericordia del creyente y del no creyente. Cuando leemos 1 Corintios 14, nos damos cuenta que una de las cosas que pide Pablo es la búsqueda de la profecía. ¿Por qué? Porque con la profecía dice que los creyentes van a arrepentirse, pero los que no son creyentes se van a arrepentir y que por eso es necesario el uso de la profecía. También cuando coloca él la prioridad de importancia sobre los dones, también coloca el don de sanidad, porque es un uso de misericordia de Dios hacia las personas. Entonces, por eso es importante entender que estas preguntas están vigentes en el aspecto, ¿es lícito que Dios todavía mantenga los dones espirituales? Claro que es lícito, ¿por qué? Porque hace uso de misericordia. Por eso es de que yo creo en ello. Tengo más bases también para indicar de que los dones aún están vigentes. Bueno, ¿por qué? Porque dice, ¿es salvar la vida o quitarla? Bueno, vamos a rezar. Dice 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Bueno, entonces una de las cosas también de que hay que tomar en cuenta acerca de los dones es de que otras personas agarran la historia de la iglesia para definir doctrinas, y esto es un gran error, perdone que lo diga de esta manera, eh, porque no podemos basarnos en la historia necesaria de la iglesia, porque tenemos que entender de que esto se basa en comunión e identidad con Dios. Es decir, si ministros de algún momento, de algún tiempo, desde una edad de decadencia del evangelio hasta este tiempo, no manifestaron cosas, no es porque no esté en la escritura, es porque no se ha dado la condición de búsqueda en intimidad para que se manifieste esto. Es decir, el evangelio de Jesús es un evangelio que los
judíos tenían que vivir, pero nunca lo experimentaron porque nunca nos entregaron en comunión con Dios. Igual con los profetas o demás, nunca lo experimentaron porque nunca tuvieron el conocimiento de las cosas. Es como en el ejemplo de Josías. Muchos de los reyes no conocieron la ley, por consecuencia de no conocer la ley, no vivieron o experimentaron lo que la palabra decía hasta que vino Josías. Porque hasta que vino Josías no se había experimentado otra vez la Pascua, no se había experimentado muchas cosas que estaban, inclusive todavía tenían dioses. Entonces no podemos solo basarnos en una historia bíblica, perdón, una historia en el aspecto, en el sentido de, bueno, desde los predicadores tal, eran bien usados por Dios y como ellos no se movían en dones, entonces tampoco nosotros, porque ellos eran muy usados por Dios y nosotros no. O sea, no se basa en eso porque tenemos que tomar en cuenta la fe de alguien. Alguien no puede tener absolutamente fe. Es decir, él puede tener una fe en el poder de la palabra de Dios, pero no tener fe en de que inclusive Dios pueda mover una montaña. O la fe de que Dios pueda sanar o multiplicar los panes. Se puede hablar del tema, pero no se puede tener fe en el tema. Entonces lo mismo pasa aquí con Jesús. Cuando Jesús establece las cosas, o cuando Dios quiere enseñarle al hombre las cosas, el impedimento para que se den las cosas es el mismo hombre, porque no tiene la fe para manejar eso. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos enseña a ir y resucitar muertos, pero nosotros no tenemos la fe de hacerlo. Yo les digo esto porque yo lo he hablado y yo creo en ello y quiero creer aún más en el sentido de que realmente yo lo pueda hacer. Mientras tanto, sigo luchando por la búsqueda de ello. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los mandamientos que Jesús dio acerca de esto fue ir y resucitar muertos. Entonces, cuando yo a veces converso con personas y le digo, mira, la Biblia se quiere resucitar muertos, automáticamente me hablan de una resurrección del alma o del cuerpo, de una resurrección del alma, que cuando se les predique que resucite. Pero ¿por qué solo sujetarlo a eso y no sujetarlo a algo real como resucitar a alguien de entre los muertos? Tampoco significa que me voy a ir al cementerio y voy a resucitar a personas, sino que significa de que cuando llegue el momento, si Dios me dice, me va a resucitar a tal persona, bueno, voy con el poder que Él tiene y hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, vemos que no todos tenemos la fe para creer en eso. Y inclusive a veces que uno, en mi caso que yo lo hablo, pero lo hago para entrar en razón a muchos, es por ese aspecto, el hecho de que nosotros comencemos a creer aún más acerca de las cosas que están en la palabra, porque es hacer uso de una misericordia y un amor de Dios. Por eso creo yo que debemos, que hay muchos aspectos que nosotros utilizamos como parámetros que no son convenientes y que debemos primordialmente ir a Jesucristo. Es decir, Dios nos ha dejado la escritura para que vayamos hacia ella y está bien, pero se nos olvida a veces ir a preguntarle a Él cuál es lo correcto, porque el que tiene la mejor interpretación para la escritura es Dios mismo. Por eso dice un pasaje de Efesios, pedid sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, es decir, conforme Dios conoce las cosas. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son mis pensamientos, y así como está el cielo y la tierra, así son sus pensamientos acerca de nosotros. Entonces, por eso lo mejor es siempre ir a acercarse a Dios y conocer la interpretación de la verdad que Él da, como ya vimos en estos dos pasajes. ¿Cómo se dice? Eh, bueno, dice, y Él lo hizo así, su mano fue restaurada, el 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces vemos de que ellos estaban en contra de Jesús, pero no se dan cuenta del amor y la misericordia que está manifestando por ellos tener su base primordial en la ley, pero no comprendiendo la base de la ley. Alguien dirá, no, es que ellos estaban enojados porque ellos eran religiosos, porque eran esto, lo otro. En parte sí, o por otros decían, no, es que ellos tienen mucho dinero, en parte sí, o que lo querían tener dinero, en parte sí, pero también entendamos de que los fariseos no eran única y exclusivamente personas de solo dinero, también eran personas también muy entregadas al estudio y la lectura de la Biblia, y también tenían bases y también tenían fundamentos escriturales, a diferencia de nosotros, inclusive tal vez de miles de años o de centenas de años. ¿Por qué? Porque eran rabís, es decir, eran rabís en el aspecto de personas muy estudiosas que enseñaban a otras y que enseñaban a otras y que enseñaban a otras. Es decir, es un conocimiento, relación constante. Por eso vemos que Pablo
era una persona muy estudiosa de la palabra y todo, y muchas tal vez de las cosas que él aprendió, las aprendió de Gamaliel, que era una persona muy respetada en el ámbito de ese tiempo. También, si ustedes creo que van a revisar, no sé si está en el Strong con certeza, dice que él era un rabá, no un rabí. Según lo que entendí, no sé si estoy pronunciando bien o es así verdaderamente el nombre, el rabá, a diferencia del rabí, el rabí era como que el maestro y tenía sus discípulos o discípulos, pero y prácticamente era maestro. Pero el rabá era el maestro de maestros, era considerado el maestro de muchos. Entonces Gamaliel era una persona muy, muy estudiosa, y pues muy entregada y muy respetada por de plano el nivel de sabiduría que él tenía. Y esta persona instruyó prácticamente al apóstol Pablo, o a Saulo, según se conoce. Entonces también eran personas muy dedicadas. Es más, Gamaliel, de las pocas veces que aparece, se da a manifiesto como él no impide la propagación del evangelio, sino que él dice que si no es de Dios, se va a desvanecer. Entonces eran personas también que eran fariseos, que Gamaliel era fariseo, pero que no estaban entregados a una verdad. El apóstol Pablo también conozcamos de que era una persona farisea con un gran conocimiento y gran cumplimiento de la ley, porque él mismo dice que él era intachable. Entonces, tengamos en cuenta eso. La verdad nos va a dar Jesús, la verdadera interpretación, la verdadera esencia. Por eso debemos ir a orar y preguntarle mucho a Jesucristo y esperar una verdadera respuesta, sabiendo que Él la va a otorgar. ¿Por qué? Porque le conviene, porque Él le conviene que yo conozca la verdad, así como que le conviene que yo propague la verdad y le conviene que yo viva esa misma verdad. Por eso mismo tenemos que abocarnos a Él y suplicarle, que nos enseñe y que, no nos ayude, y que nos ayude para no desviarnos del Evangelio. Entonces vamos a dejarlo acá, vamos a buscar a nuestro amado Dios siempre y vamos a entregarle este tiempo agradeciéndole por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en su presencia. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de